Hola, el día de hoy vamos a hablar de el procesamiento distribuido. Aunque antes de hablar del procesamiento distribuido, hablaremos de la arquitectura cliente-servidor. Específicamente vamos a hablar de la capa middleware, la cual vamos a ver acá. Solo vamos a poner el marcador. Ok, aquí podemos ver la capa de middleware y tenemos aquí una estación de trabajo. Es una estación de trabajo cliente, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la capa de trabajo, bueno, pero el servidor. Entonces, en la estación del cliente, pues compartimos que existe un sistema operativo, pero una plataforma de hardware, el hardware, el equipo. Luego tenemos la capa de sistema operativo, solo que aquí es de servidor y aquí es de cliente. Luego existe una capa de telecomunicaciones, que es la que destaca aquí con esta flecha. Nos vamos a saltar la capa de middleware y vemos que en la computadora del cliente tiene esos servicios de presentación y una lógica de aplicación, que es lo que ve el cliente, lo que ve la persona, el usuario. Pero aquí están los servicios de aplicación y estas son aplicaciones de usuario. Entonces, los sistemas operativos actualmente lo que hacen es agregar esta capa, la capa middleware. Entonces, esta capa middleware no es bueno, está en el sistema operativo, pero por ejemplo, si aquí tenemos una base de datos Oracle, ¿verdad? Si aquí tenemos una base de datos Oracle, si aquí tenemos una base de datos Oracle, entonces, y aquí tenemos algunos clientes. Clientes igual Oracle, o como dirían los gringos, Oracle, ¿verdad? Entonces, en Oracle, lo que haríamos es que si tanto la aplicación es Oracle y esa también, entonces la capa middleware, ¿verdad?, es parte de, de, esa, de esa aplicación de cliente, así como de la aplicación de servidor. Tienen un componente, que ese componente es lo que se llama el middleware. Y el middleware no es más que una capa de interacción entre el cliente y el servidor. Entonces, por esta capa, ¿verdad?, es que se comunican directamente la aplicación Oracle con la base de datos Oracle. Entonces, esto tiene una ventaja muy grande. La principal ventaja es que el sistema operativo se abstrae de la comunicación que hay entre el cliente y el servidor. Entonces, en esa abstracción, quien sale ganando es el usuario.
Porque si yo tengo, por ejemplo, aquí tengo Unix, Linux. Si aquí tengo Linux y aquí tengo un eh, Windows Server, solo por ponerlo al revés, si aquí tengo un Windows Server y aquí un Linux, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El, este middleware está hecho en Linux y está diseñado para comunicarse con otros middlewares. No importa que el middleware del servidor sea Linux, sea Windows, ¿verdad? Se va a comunicar igual, porque ya se comunican por protocolos especiales. Entonces, eso le da una gran portabilidad a la arquitectura cliente-servidor, porque esta capa lo que hace es que ya no hay interacción entre un Linux y un Windows, sino que simplemente hay interacción entre el middleware cliente y el middleware servidor del mismo software, del mismo paquete de datos. ¿Verdad? Entonces, aquí está la visión lógica, ¿verdad? La visión lógica, ¿verdad? Lo que vemos acá es la visión más física, ¿verdad? Pero acá tenemos varias aplicaciones y esa aplicación puede ser cliente y esta puede ser servidor. Entonces, todas a través de una API ingresan a a la capa intermedia, ¿verdad? Y esa capa, ya a través de la interfaz, una interfaz de plataforma, pues una interfaz entre la capa middleware y los diferentes computadores. Entonces, ya a través de esas interfaces es que ya tenemos acceso a las diferentes computadoras, dentro de las cuales esta puede ser el cliente y esta el servidor, ¿verdad?